tiempos complejos, mantener una salud mental sana termina siendo un desafío para todos por el nivel de estrés a que estamos sometidos y también cómo los entornos se han visto afectados por los distintos desafíos que estamos enfrentando. Y estos son desde la pandemia hasta el cambio climático e incluso la cosa cotidiana de cómo organizamos el trabajo, las tareas diarias, la forma en que están repartidas las tareas dentro de las familias, etcétera. Muestran las distintas expresiones y complejidades que tiene este ámbito para la felicidad humana. Cómo podemos mantenernos positivamente frente a tales desafíos, qué herramientas se necesitan y tanto más ha sido lo que hemos hablado aquí en este programa. Sin embargo, hay una línea en la que el mismo Estado puede hacer aportes específicos para generar mayor bienestar en ciertas comunidades y hacerse cargo de tareas que hoy día están siendo problemas de salud pública graves. Por ejemplo, el incremento en tasas de suicidio en distintas poblaciones, por ejemplo, el nivel de dificultad que tiene la convivencia escolar, lo veíamos en un capítulo anterior, por ejemplo, la manera en que estamos relacionándonos dentro de los trabajos, etcétera. Para poder hablar de este del todo complejo problema es que hoy día queremos hablar sobre la agenda de salud mental que tiene el Ministerio y para eso nos encontramos con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Subsecretaria, me encantaría saber cómo cuando usted llega cada lunes a su oficina, si es que en realidad no ha estado toda la semana de corrido, ¿cuáles son las 4 o 3 grandes burbujas de temas urgentes que identifica el Ministerio en materia de salud mental para trabajar en ellas? Yo diría que si tuviera que elegir 3, y sobre todo en este momento en el que estamos, te diría que en primer lugar el trabajo que estamos haciendo para avanzar en la ley de salud mental. Esa es una cosa. Los tiempos son difíciles de predecir por distintos motivos, pero estamos trabajando con el propósito de poder presentar un proyecto de ley de salud mental integral a fin de octubre. Entonces, eso es lo que hoy día se toma gran parte de nuestro trabajo, porque también eso, por supuesto, que requiere de muchos procesos para poder presentar un proyecto de ley, como por ejemplo los diálogos en salud mental que hemos estado desarrollando en todas las regiones del país. Ya han participado más de 2.200 personas, así que ha sido un proceso muy bonito. Así que ese es como un ítem. Otro que ha sido un desafío que creemos que ha dado un buen resultado, porque viene a responder a una necesidad que se ha manifestado así en el servicio que hemos ofertado, que es la línea asterisco 4141, donde también nos toma tiempo de reflexionar sobre cómo perfeccionar un servicio que ha tenido una alta demanda, muy alta demanda. Entonces es como un segundo elemento. Y lo tercero es cómo fortalecemos la red de salud en todo lo que las prestaciones que entregan salud mental, tanto en atención primaria, que eso implica capacitación de profesionales para mejorar nuestro flujo interno y aumentar la cobertura de atenciones, y también a nivel de especialidad. Entonces, si tuviera como que distinguirlo en 3, son esos los 3 ítems que va cambiando el foco específico de qué es lo que nos demanda cada semana, pero esas son como las 3 áreas centrales. Partamos por la última, que me parece muy interesante, porque ese desafío no solo tiene que ver con las posibilidades que el Estado tiene de prestar servicios a terceros, sino que requiere que la estructura, la maquinaria, las personas, la institución que está prestando ese servicio también esté sana. Y sabemos que uno de los grandes impactos de la pandemia fue un enorme impacto de salud mental para el personal que está trabajando con personas que fue muy exigido, que se vio muy estresado y que después no bajó su tasa de trabajo, sino que más bien aumentó. Entonces me encantaría partir primero en saber cómo el Estado está mirando la tarea de cuidar a los que cuidan. Ese es un punto crucial que tú tocas. De hecho, yo soy psicóloga clínica de formación y trabajé como psicóloga clínica en un CESFAM al comienzo de mi carrera, y recuerdo perfectamente la sensación de agobio que a veces implica estar en la labor de entregar cuidados de salud. Es una tarea de alta demanda y claramente después de la pandemia eso cambió un poquito la regla del juego, porque primero, en el momento de la pandemia, no hay ni que decir lo complejo que fue para todo el personal de salud responder a esa emergencia, pero posterior a eso es lograr reactivar el sector salud con todo lo que quedó desplazado por la pandemia. Entonces, efectivamente, sigue poniendo un estresor. Entonces, una de las cosas que seguimos
trabajando es el programa de salud mental para trabajadores y trabajadoras que, así como la línea asterisco 4141 funciona de modo remoto en Hospital Digital, también lo hay prestaciones de salud mental para todos los trabajadores de la red. Entonces se le ofrece un apoyo psicológico son aproximadamente 8 sesiones o 10 sesiones, si se requieren más pueden ser más, para entregar una prestación clínica a todos los trabajadores de la red. ¿Y han cosa visto de demanda poder- en eso, aumento de la demanda? Sí, ¿Cómo ha funcionado bien? Ha funcionado bien. Yo, de hecho, visité el Hospital Digital hace como 3 semanas aproximadamente, cuando el 10 de septiembre, porque ahora viene el 10 de octubre, ¿no? Que es el Día Internacional, el Día Mundial de la Salud Mental. Y el 10 de septiembre fue el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Entonces visitamos el Hospital Digital en ese contexto para conversar con todos los y las psicólogas de la línea asterisco 4141 y también aprovechamos de conversar con el equipo que atiende este programa saludablemente dirigido a trabajadores de la red y nos contaban su experiencia. Y una de las cosas que se valora mucho también de la línea asterisco 4141, bueno, por supuesto que es la facilidad, en primer lugar, como una llamada telefónica es algo muy práctico para lograr encontrar espacio para una atención terapéutica en el día a día que suele ser muy atareado de actividades. Y lo otro es la confidencialidad, que te entrega la llamada telefónica. Y eso es algo que ha sido muy bien valorado por las personas en la red que, según me comentan, los psicólogos que trabajan en el servicio. Sabemos que se requieren más cosas. Eso probablemente no es suficiente, pero es un apoyo concreto que podemos entregarle a quienes cuidan a otros. Ya que usted misma saltó al caso de la línea de ayuda, ¿nos podría dar cuenta, porque la línea se estrenó hace no tanto y por lo tanto podemos mirar cómo ha sido su crecimiento, qué nivel de demanda tiene, cómo las personas han recibido esta iniciativa? Se estrenó en enero, de hecho, este año. Entonces hicimos el primer balance. Bueno, estamos siempre constantemente monitoreando los indicadores de desempeño. Y lo primero que hemos visto es que ha tenido una alta demanda. Era difícil saber cuánto las personas iban a usar este servicio. Y por lo tanto también no era fácil diseñar, bueno, con cuántos psicólogos y psicólogas necesitamos contar. Era como, tuvimos que ir ajustándolo en la marcha. Entonces, al inicio comenzamos con 13 psicólogos y psicólogas especialistas en el manejo de intervención en crisis y ahora hemos aumentado la dotación a 21 psicólogos porque la demanda ha sido muy alta. Y estos son 21 psicólogos que se dedican solamente a la línea asterisco 4141 y funcionan en un sistema de turnos 24/7, o sea, todos los días del año, a toda hora del día. Y apoyan en esto otros psicólogos del Hospital Digital, otros 21 psicólogos, apoyan esta línea cuando no hay capacidad de dar respuesta a las llamadas que ingresan a este teléfono. Entonces, al final, son más trabajadores, psicólogos que están en la línea. Y hasta la fecha se han recibido 34.700 llamadas de personas y eso da un promedio de 3.800 llamadas al mes. De esa, chequeamos muy de cerca 2 indicadores. El primero es el porcentaje de llamadas que es atendida. Súper importante. Y eso ha ido aumentando con la evolución de la línea. Porque como decía, al principio era muy difícil anticipar la demanda. ¿Cuánto iba a ser? Entonces comenzamos con un porcentaje de atención de llamadas menor, cerca del 70%, y hoy día ya estamos cerca del 88% de llamadas que son atendidas. Y de esas que son atendidas, lo otro que miramos de cerca es cuánto tiempo se demora en que te conteste, en que alguien esté disponible para Lo que recibir termina esa siendo muy llamada. relevante cuando uno está en Sí, una claro, emergencia. porque es un momento de crisis. Y eso, el 97% de las llamadas que son atendidas esperan menos de 1 minuto. Perfecto. Entonces, al menos con esos indicadores, nosotros estamos conscientes que siempre hay que mejorarlo, pero ya son indicadores que muestran que la línea tiene una alta demanda y una buena capacidad de respuesta. Y estamos pensando en cuáles son los próximos pasos que podemos tomar para mejorarla aún más. Entonces, en eso estamos trabajando en fortalecer aún más la dotación con contratación de más profesionales, pero también ofrecer distintos flujos. Por ejemplo, si alguien llama y tiene que esperar en la línea, va a poder escoger si es que quiere agendar una hora para que se le devuelva el llamado o mientras espere en la línea hablando con otra persona capacitada para esa primera acogida de la crisis. Entonces, esas son formas que queremos mejorar la línea, que hoy día la forma en que funciona es que cuando se atiende una llamada, el psicólogo o psicóloga lo que hace primero es la primera acogida emocional, la primera contención, una evaluación del riesgo, porque también según el nivel de riesgo se toman distintas acciones, se hace un plan de seguridad con la persona y según el nivel de riesgo
Si es que es de riesgo alto o es una persona menor de 18 años, se agenda una llamada de seguimiento posterior a las 48 y 72 horas. Y lo otro que se hace es notificar a la red de salud. Esto es súper importante. En todos los servicios de salud, los 29 servicios de salud, hay gestores de caso de riesgo suicida. Entonces se le notifica a este gestor de caso para que esa persona reciba una priorización al asignarle una hora en nuestra red de atención primaria. Se está volviendo más inteligente el sistema. Sabemos que eso no es tan fácil, ¿no? No es tan Conectar fácil. un estado, digitalizar un estado es una tarea más bien grande, ¿no? Sobre todo porque depende de distintos fondos al final. Si el Estado también tiene una tarea de integración bien grande como sistema. Quisiera gastarme el último tiempito que tenemos juntas para poder hablar en particular sobre este proyecto, porque de lo que estamos hablando y particularmente la línea de prevención del suicidio, lo que busca es atacar un síntoma que es gravísimo, pero lo que está detrás de ese síntoma es un malestar, que es gravísimo también, es prolongado, muchas veces mucha gente sufre durante mucho tiempo, a veces ni siquiera sabe que está sufriendo. Y por lo mismo, ¿cuál es la visión que tiene este proyecto y de qué manera busca protegernos y ayudarnos a entrar en un lugar mucho más amable con la salud mental? Lo que queremos hacer con este proyecto es que hoy día existe una regulación en salud mental en Chile, que es la ley 21.331, que se promulgó el 2021. Y si bien es un muy buen avance para la regulación de la salud mental, tiene un foco específico que es el derecho a proteger el derecho de las personas en su interacción con el sector salud en materia de salud mental. Entonces eso deja fuera otros espacios de regulación que son importantes, que es justamente cómo poder entregar mejores condiciones de bienestar en todos los espacios en que las personas desarrollan su día a día, cosa de poder tener un enfoque de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad antes de que las personas accedan o tengan la necesidad de la atención de salud. Por ejemplo. Entonces, en eso ha sido súper interesante porque hemos trabajado en los diálogos en todo Chile, hemos hecho 18 diálogos en las 16 regiones y hemos manejado esa conversación con 4 preguntas. La primera es cómo mejorar la salud mental de las personas en espacios fuera del sector salud. Las otras preguntas se refieren al sector salud y también la protección de derechos de personas con trastorno de salud mental severo y reiterado. Pero los fuera del sector salud hacemos esa pregunta a la ciudadanía. Y lo que ha surgido es que la verdad es que hemos visto un consenso transversal en la ciudadanía de que la salud mental requiere del compromiso de muchos actores de la sociedad. Entonces, en paralelo, también hemos estado trabajando con otros ministerios para ver, bueno, qué puede hacer el Estado en su conjunto para cuidar la salud de las personas. Y hemos estado trabajando con educación, con sus 3 subsecretarías, con trabajo, con justicia, con vivienda, con interior, y con todo hemos estado identificando cuáles son, en qué se puede contribuir. Por ejemplo, convivencia escolar. Sabemos que eso es un desafío, probablemente no es nuevo, pero hasta acentuado posterior a la pandemia. Entonces, educación puede comprometerse con la responsabilidad de que cada establecimiento educacional, cada comunidad educativa tenga un protocolo y un plan de cómo va a cautelar la convivencia escolar, la salud mental en ese espacio y cuáles son las medidas y los flujos a tomar cuando vean que hay alguna persona de esa comunidad o algún estudiante que requiera de apoyo. Entonces, eso igual lo hemos adelantado. Tenemos un trabajo ya con educación que hemos estado formando duplas psicosociales en las comunidades educativas, entregando herramientas sobre cómo construir espacios promotores de la salud y cómo actuar en casos que se vea que se requiere una conexión con la red. Eso queremos llevarlo a una regulación que lo establezca como una obligación mínima y eso es algo en lo que estamos trabajando con ese sector. Con trabajo también en el mismo sentido de construir espacios laborales que sean sanos, que protejan la salud mental y también cómo actuar en momentos en que se requiere una derivación dirigida de una persona que tiene alguna dificultad de salud mental. Y también otra cosa interesante que ha aparecido es la importancia de comunicar más activa y sostenidamente sobre salud mental, porque tú mencionaste algo que es muy cierto. Hay muchas personas que ni siquiera alcanzan a darse cuenta de que les está pasando algo. Porque esto no es como si uno se está caminando y se tuerce un tobillo, el tobillo se va a hinchar, se va a poner morado y va a doler. Y no es muy interpretable de que yo necesito atención clínica. Y cuando llegue a la red y me vea un médico o médica o enfermero
tampoco va a ser muy interpretable que tengo probablemente un esguince y requiero una serie Claro, de pero aquí es medidas. más como el cuento de la langosta, como que uno se va cocinando de a poquito y no se da Es cuenta. normal, es que esto que es normal sentirme así de decaído, estoy cansado, solo alguna cosa del trabajo. Y así hay síntomas que pasan desapercibidos. Y la verdad es que puede ser un cuadro de salud mental que requiere y tiene tratamiento disponible. Y que se Entonces puede eso hay que agregar. comunicarlo y atacar el estigma que muchas veces hace que las personas, aun cuando identifican que tienen un problema, no se atrevan a comunicarlo. Y es por eso que estamos compartiendo este pin de la salud mental, que es el símbolo que escogió la OMS para esto, para visibilizar y sensibilizar de la salud mental, para que no continúe siendo algo normalizado y por ende que O dejemos de incluso algo tomar tabú, acciones ¿no? o algo tabú, exactamente. Para ir cerrando, me encantaría avanzar sobre la línea de la expectativa de los recursos, porque una tarea, algo que nos ha costado bastante entender en Chile en muchos ámbitos es que prevenir siempre es mejor que curar. O sea, desde cualquier punto de vista, no solo porque las personas no pasan por todo el proceso traumático de enfermarse, sufrir muchísimo y eventualmente después curarse tal vez, sino que también porque eso en términos de plata, muy concreto, es muy caro enfermarse, llegar hasta el punto de tener que reaccionar. Sin embargo, para prevenir también hay que poner plata. La plata hay que sacarla de un chanchito, ponerla en otra. Va a ser menos a largo plazo, pero hay que cambiarla. Y entonces, en este país en el que estamos, con una discusión tan cuesta arriba en materia de presupuesto, ¿cómo se están imaginando esta tarea? Y cómo pretenden involucrar también a actores que no son estatales y que son centrales en el desarrollo de una buena estrategia, como sería en este caso, por ejemplo, el sector privado en materia laboral o en materia de educación. Bueno, uno de los objetivos de la ley, que esto es parte de lo que estamos discutiendo y afinando como decisiones, es que pueda de alguna manera al menos aproximarse a el financiamiento sostenido que permita que la red comunitaria de salud mental pueda crecer de manera progresiva para poder atender las necesidades de las personas. Eso efectivamente requiere muchos recursos. Entonces, la primera reflexión que yo hago es que tiene que ver con una discusión que está muy presente hoy día. Y eso es la necesidad de que haya un acuerdo político para poder recaudar más dinero para que el Estado pueda ofrecer servicios a las personas para poder vivir mejor. Si eso es lo que esto busca. Cuando se habla de pacto fiscal, justamente lo que está buscando es poder recaudar más para entregarle forma a las personas que tengan una vida de mejor calidad. Dentro de aquellas cosas, materia de salud mental, así como otros temas de salud u otros temas de necesidades ciudadanas. Entonces, como quiero hacer la vinculación con que esta conversación de salud mental no es aislada, sino que se da, es parte de la conversación política también más transversal que se está dando sobre un pacto fiscal. Y estamos también en el intertanto buscando hacer alianzas con otros actores. Hemos trabajado con el sector privado, por ejemplo, nos han ayudado muchísimo con la difusión de la línea asterisco 4141. Eso es algo súper valioso. Y actores privados, centros comerciales, farmacias, nos han ayudado a promocionar la línea y llegar a personas que de otro modo quizás no hubieran sabido que esta línea existe. Entonces, estamos trabajando con el sector privado para eso y también con gobiernos regionales que tienen tienen otro presupuesto independiente y están todos los gobiernos regionales muy interesados en aportar a la salud mental. Entonces, ahí depende de qué región, qué es lo que se hace. Sí, el gobierno regional metropolitano ha sido muy proactivo en esa materia, asociando a distintas instituciones para lanzar su iniciativa para prevención del suicidio. Subsecretaria, vamos a hablar un poco de números, porque de hecho la OCDE recomienda un estándar de gasto del presupuesto de salud para que realmente se pueda subir un poco el nivel de la cobertura en esta materia específica. Y estuvimos acá con la ex ministra Begoña Yarza, que planteaba la voluntad del gobierno del presidente Boric de llegar a esa cifra. ¿Cómo vamos en esa tarea? Lo que la OMS indica como aspiración, que esto es como aspiraciones de qué es lo que uno desearía que pudiese ser factible cubrir el sector salud, es que el 6% del presupuesto del sector salud se destine a materia de salud mental. Ese es un cálculo que a veces no es tan claro hacerlo, porque también hay presupuesto que en esa estimación uno puede dejar de contar porque duplica, porque una inversión en un profesional que tiene distintas funciones también va dirigido a salud mental. Hecho ese punto, hoy día la inversión en salud mental depende año a año y también es difícil como hacer un
una proyección tan certera, porque las necesidades en salud van cambiando y son muchas veces inesperadas, como lo que nos pasó con la pandemia. Claro. Entonces hay años en los que, según lo que ocurre en materia de salud, por ejemplo también las emergencias que hemos vivido, incendios, inundaciones, exigen que los recursos se vayan Se de redestinen. manera obligada a atender aquellas urgencias que son inminentes. Entonces es difícil comprometerse de manera así rígida con un valor, porque puede requerir diferentes líneas de emergencia en diferentes momentos. Pero el compromiso de este gobierno es ir acercándose hacia ese 6%, y si una cifra, por ejemplo, solo para tener una idea de cuánto ya se invierte, si pensamos solo en atención primaria, no en atención de mayor complejidad, que es la más cara, solo en atención primaria, en las distintas líneas programáticas, se invierte 36.000 millones al año en poder financiar todos los programas de salud mental, de atención para adolescentes, en tabaco, alcohol y otras drogas, en demencia y el financiamiento de todos los GES. Solo en atención primaria son 36.000 millones, y eso, claro, como digo, depende del año, puede estar dentro del 1 o el 1,5% del presupuesto total en salud. Y si ustedes logran aprobar esta ley que buscan, ¿han pensado cuánto va a terminar siendo ese número? Es muy pronto para decir eso. Sí, no hay que haciendo cantar las primeras victoria antes de los estimaciones. acuerdos. Sí, y además que también depende de cuáles son esos compromisos que se van tomando y incorporando en la ley, porque según cómo se logra establecer en la ley una cierta acción, va a tener un requisito impacto. presupuestario que es distinto. Entonces, esa es una conversación que está aún muy, muy inicial como para poder adelantar una cifra. Les quiero agradecer mucho por esta conversación aquí en Sanamente. Es una tarea gigante y enorme, y además que cuenten con también nuestro apoyo para difundir. Hemos hecho eso con la línea por lo menos hasta ahora. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá. Reiteramos, el número es *4141, y con esto, como ya es costumbre, los queremos dejar con el fin de Sanamente, pero volvemos muy pronto con un nuevo capítulo. Así que nos vemos.